Hola estudiantes, bueno, hoy iniciamos un nuevo tema que es la teoría del productor o teoría de la producción. Entonces, ¿qué nos va a permitir ella conocer ese otro agente? Porque el tema pasado fue el consumidor o teoría del consumidor y era explicar cómo era el comportamiento de los consumidores en el mercado. Esta vez nos vamos del lado de la oferta, que es quien provee todos los bienes y servicios en el mercado para entender cómo funciona, bajo qué principios y bajo qué supuestos se trabaja la producción. Entonces hay que entender la importancia de la producción en la economía, ¿cierto? Pues si no existiese la producción, ¿qué se haría? ¿Cómo se produce? Pues a través de la empresa o de organizaciones que, como su nombre lo dice, están compuestas o están conformadas por personas, máquinas y capital financiero en este caso. ¿Qué pasaría si no existiese esa organización? ¿Cierto? Podríamos ir al mercado y encontrar que a tal vez un intercambio. Entonces de aquí la importancia de conocer que esto se enmarca a través de la empresa. ¿Qué se enmarca? La producción. ¿Cómo se logra la eficiencia? ¿Cómo es esa función de producción? Aquí, al igual que muchos modelos económicos, se va a hablar del corto y del largo plazo. Cada uno de estos tiempos tienen su función de producción que nos van a hablar cómo es el comportamiento del producto total, del producto marginal y del producto medio, que primero vamos a estudiarlo en el corto plazo, que es el más significativo dentro del modelo que estamos viendo ahora. Nos va a mostrar también las etapas de producción y el tema de rendimientos marginales decrecientes. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Analizar el comportamiento de la empresa a través de la maximización del nivel de producción. Es decir, si vamos a hablar de lo que tanto les repetí cuando vimos modelo de oferta y demanda, ¿por qué va el empresario o el oferente al mercado? Va por algo básico y es maximizar el beneficio, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Pues a través del nivel de producción. Entonces, de una vez analizar esos rendimientos de producción y analizar el corto y largo plazo en el sistema productivo. Entonces, ¿cuál es la bibliografía? Además de Pindic, que es la que está montada en C virtual, también pueden dirigirse al texto de Mancube y al de Samuelson y buscar teoría de la producción o producción. Entonces, ¿qué es una empresa? Como les hablaba ahorita, es una organización que transforma esos factores productivos como el trabajo y el capital en productos. En este caso, los productos pueden ser tangibles o intangibles, ¿cierto? Bienes o servicios. ¿Y qué es la producción? Pues es ese proceso que transforma los factores de producción en productos, tangibles o intangibles, ¿cierto? Que los llamamos, o mejor llamados, bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los empresarios? Pues obtener o producir bienes y servicios de alta calidad para que puedan venderse fácilmente en el mercado, para que sean demandados fácilmente en el mercado. Obtener de esta forma una mayor participación en el mercado. Y como lo hablábamos desde el modelo de oferta y demanda, ¿cuál es el principio del oferente? Pues maximizar sus ganancias y beneficios, lograr la máxima diferencia posible entre el ingreso total y el costo total. Así es el beneficio, o así hallamos las ganancias y beneficios. El ingreso menos el costo total. El ingreso total del mercado menos el costo total. Entonces hablamos en términos de eficiencias. Si yo quiero maximizar mi beneficio, ¿qué necesito? Hacer eficiente mi producción. Aquí en la teoría del productor hablamos de dos eficiencias. La eficiencia técnica, que ¿qué significa? Habla de ese proceso productivo y que ese proceso no emplee más recursos de los necesarios.
para poder generar el bien o servicio. O sea, que se optimice técnicamente todos los factores de producción para poder obtener o maximizar ese beneficio. Y ahí hablamos de la forma técnica. Luego vamos a hablar de la eficiencia económica, que habla de qué? Pues del dinero. Es decir, que ese valor en pesos de ese bien o servicio o del producto que generamos para el mercado genere una ganancia, es decir, maximizar ese bien o servicio, dado que pues el gasto que se genera en su producción. Entonces ahí vamos a hablar nuevamente del beneficio o ganancia. Ingresos menos gastos totales, pero lo hablamos monetariamente. Recordemos nuevamente que en economía siempre hablamos en dos sentidos o con dos flujos. El flujo real, que hablamos en términos de bienes, si queremos decirlo en este caso, términos de bienes y servicios, y el flujo nominal, que es cuando hablamos en monetariamente, ¿cierto? En este caso, en pesos. Entonces, para eso trabajamos o modelamos o hablamos en la teoría del productor de la función de producción. ¿Qué es esa función de producción? Pues es la que nos permite, ¿cierto?, determinar cuántas son las cantidades producidas, dado que los insumos que se necesiten o los factores productivos que se necesiten para producir. Para el tema, para el caso, para la teoría, para este modelo de producción, vamos a simplificarlo a dos, que son ¿qué? La cantidad de mano de obra o trabajo y el capital, que es el stock de capital por unidad de tiempo. Recordemos que estos modelos que estudiamos lo hacemos o son estáticos, siempre hablamos en un determinado tiempo. Entonces, vamos a definir las cantidades producidas dado dos factores, el capital y el trabajo. Y cuando hablamos aquí de capital, es el capital no financiero, es el capital en maquinaria, es el capital en edificios, es el capital en insumos, ¿cierto? Todos esos factores productivos, aparte del trabajo, que me permiten producir ese bien y servicio que voy a llevar al mercado. Entonces, ¿qué me genera esa función de producción? Las cantidades máximas que puedo fabricar dado la combinación de estos factores productivos, es decir, el trabajo y el capital. Entonces recuerden siempre que el modelo está simplificado a estos dos factores, capital y trabajo, que eso quede claro dentro de la función de producción. Y esa función de producción me dan las cantidades máximas de bien y servicio que llevo al mercado, que me permite producir el capital y el trabajo disponible que tengo. Entonces, vamos a hablar de los términos de corto y largo plazo en este momento en el tema de producción. Entonces, el corto plazo, ¿qué es? Pues es un tiempo determinado donde alguno de esos factores de producción son fijos. Casi siempre, ¿cuál recurso es fijo? El capital. En este caso, el que denominamos con K, o a lo que nos referimos como tangible, que son las maquinarias, la tecnología, los edificios, ¿cierto? Toda la planta estructural, eso suele ser el capital que se queda fijo, ¿cierto? Que es más difícil moverlo. Entonces, en el corto plazo, siempre este factor de producción o siempre un factor de producción, recordemos que son dos, capital y trabajo, uno de los factores de producción van a estar fijos, ¿cierto? En el largo plazo, ¿qué va a pasar? Pues es en aquel tiempo donde todos los factores de producción pueden variar. En este caso, para el modelo que son dos, capital y trabajo, los dos van a variar en un periodo de tiempo. ¿Cuál es el largo o el corto plazo? Eso no tiene tiempo estipulado. Depende del comportamiento del mercado, de ese producto que estoy llevando al mercado. Depende de su comportamiento, puedo delimitar el corto y el largo plazo, ¿cierto? El largo plazo es cuando
por decir, estoy produciendo 10 camisetas con factores productivos dados, pero el mercado me está demandando mucho más, entonces puedo contratar más mano de obra, que es variable, ¿cierto? Contratar mano de obra y producir más. Digamos que esas 10 blusas yo las produzco con 10 trabajadores en 10 máquinas en un horario laboral de 8 horas. Pero resulta que el mercado me está pidiendo más, está demandando. Entonces necesito duplicar la producción a 20 blusas. ¿Qué voy a hacer? Pues pongamos a trabajar las máquinas 8 horas más. Entonces puedo contratar más mano de obra. Pongo a trabajar esa mano de obra 8 horas más. Resulta que el mercado me está pidiendo 30. Entonces, ¿qué hago? Pues contrato más mano de obra. Ahí estoy variando un factor productivo, y estoy hablando del corto plazo. Entonces, contrato 10 personas más para que trabajen 8 horas al día en las 10 máquinas de coser que hay. Pero resulta que el mercado me está pidiendo más, pero ya las máquinas no me van a dar. ¿Qué pasa si yo sigo contratando personal, pero reduzco las horas de trabajo? Pues eso me va a generar un costo adicional. ¿Qué me tocaría hacer si el mercado está pidiendo más? Pues entonces lo que debo hacer es comprar maquinaria. Ese factor que había dejado fijo por algún tiempo, ya necesito variarlo para poder producir más. Entonces ahí hablaríamos de largo plazo. Entonces el largo plazo es cuando los dos factores productivos que tengo tienen que variar o varían. Entonces así podemos distinguir el corto y el largo plazo. Entonces, en el corto plazo ya sabemos que un factor se queda quietecito y el otro puedo variarlo. Casi siempre es el capital. Entonces, esto que me muestra la relación entre la producción y la cantidad de trabajo empleado. Se describe mediante 3 conceptos relacionados, cuáles son el producto total, el producto marginal y el producto medio. ¿Qué es el producto total? Lo que ese factor o esa combinación de factores me pueden producir, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto me produce un trabajador con esta maquinaria? ¿Cuánto me producen 2 trabajadores con esta maquinaria o este capital que es fijo? ¿Cuánto 3? O sea, puedo variar la mano de obra y eso me va a dar un producto total. El producto marginal, ya conocemos mucho el término marginal y sabemos que es ese valor adicional. En este caso, si hablamos de producción, es el producto adicional, ¿cierto?, de variar ese factor o recurso productivo, en este caso el trabajo. Y el producto medio, pues es por decir, el producto promedio, ¿cierto?, cuando yo varío ese factor que es variable, valga la redundancia en este caso, el trabajo. ¿Listo? Entonces el producto total, en resumidas palabras, es la producción máxima que se puede realizar de un bien dada unas combinaciones de factores, en este caso capital y trabajo. El producto marginal es la cantidad adicional en que incrementa el producto total cuando se emplea una unidad adicional de trabajo, es decir, el factor variable. Matemáticamente, el producto marginal es la pendiente o derivada del producto total, ¿cierto? Es ese cambio dado el factor trabajo. Y el producto medio es la producción promedio generada por cada unidad de factor producido. En este caso, el trabajo es el factor variable. Entonces, dice, considere, vamos a un ejemplo, un proceso de producción donde el capital y la tecnología están fijas. Como L cambia, el producto va a variar, obviamente. Entonces tenemos que L es el trabajo, PTL es la producción máxima del bien, en este caso estamos hablando de un bien X, PML es el producto medio, que es el producto promedio dado los cambios en el factor variable, y PML es el producto marginal, que son los cambios en la producción, ¿cierto?, dado ese cambio en el factor variable, que es el trabajo. Entonces, cuando tengo 0 de trabajo, pues el producto total es 0.
¿cierto? Y el producto medio pues es 0. El producto marginal pues no puedo ver la diferenciación, ¿cierto? Si lo vemos ahí, sería esa cantidad o esa producción total dado ese cambio en el trabajo. Entonces, cuando tengo un trabajador, el producto total es 4. ¿De dónde sale ese 4? De esa función de producción. ¿Acá la conocemos? No la conocemos, ¿cierto? Pero luego vamos a tener funciones de producción para poder hallar esa producción total. Para el ejercicio, la función de producción que está determinando este ejemplo dice que cuando tengo un trabajador puedo producir un total de 4 unidades del bien X. El promedio, que es pues el producto total dividido el trabajo, es decir, 4. Y el producto marginal, que es pues la diferencia, ¿cierto? ¿Cuánto cambió esa producción total dado ese cambio en el trabajo? Es decir, 4 sobre 1. ¿Cuánto da? 4. Luego me dice que cuando tengo 2 unidades de trabajo, puedo producir 10 cantidades del bien X. Que el producto medio pues es 10 dividido 2 y que el producto marginal es ese cambio generado o esa producción adicional dado el cambio en la producción total, ¿cierto? Para este caso, ¿cuánto es la diferencia? Es 6. Cuando produzco 3 unidades, cuando contrato otra unidad de trabajo, la producción total son 20. El producto medio es 6.67, es decir, 20 dividido 3. Y el producto marginal, pues es la diferencia, esa producción adicional. ¿Cuánto estoy produciendo adicional dado el cambio en el trabajo? Pues 10, ¿cierto? De 20 a 10, 10. Y así sucesivamente. Entonces, cuando produzco 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces ustedes pueden hacer los cálculos y me está mostrando, ¿qué me muestra la gráfica? Me está mostrando una eficiencia del trabajo, donde el producto medio encuentra su mayor valor, ¿cierto? Si lo vemos, es acá, donde produce 3, ¿cierto? Y el producto medio es 6.67. Mire que luego empieza a decrecer ese producto marginal. Entonces dice, cuando se agregan 3 unidades de trabajo con los insumos fijos de K y T, la máxima eficiencia del trabajo o el máximo producto medio dada la tecnología, planta y recursos naturales son con el tercer trabajador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí vemos que estaba creciendo y aquí empieza a decrecer. Esto me está mostrando la eficiencia del trabajo. Cuando contrato el cuarto, sí me genera una producción total mayor, pero dado que está decreciendo el producto medio y empieza a decrecer. Por eso decimos que hasta aquí me genera una eficiencia el trabajo. No es que vaya a dejar de producir, ¿cierto? Sino que hasta ahí me está mostrando el punto de eficiencia de este. Entonces, cuando se agregan unidades adicionales de trabajo, más allá del tercer trabajador, el producto por trabajador disminuye, que es lo que les estaba diciendo. Entonces, gráficamente, vamos a las grafiquitas que tanto nos gustan. Entonces, en el eje, en este caso, de la variable dependiente, vamos a marcar el producto o las cantidades máximas de producto, es decir, este. Y en el eje de las abscisas o de la variable independiente va el trabajo, o sea, en este, ¿cierto? Entonces, pues se grafica. ¿Cómo se grafica? Cuando tengo 0 de trabajadores, produzco 0. Cuando tengo un trabajador, produzco 4. Cuando tengo 2, produzco 10.
Cuando tengo 3 produzco 20, cuando tengo 4, 25 y tenemos la gráfica del producto total, ¿cierto? Que vemos que está ¿qué? Creciente. Creciente ¿hasta cuál unidad? Hasta la unidad 3 crece en grandes proporciones. Luego crece en proporciones más pequeñitas, ¿cierto? Después de este punto aumenta una tasa decreciente, es decir, es menor su crecimiento que el anterior. Con este punto nos muestra un nivel máximo de producto, ¿cierto? Si vamos hasta el 8, me está diciendo que estoy produciendo 35 y con 9 produzco las mismas 35. Entonces, ojo, ya ahí, ¿qué me puede estar generando? Cuando miremos el tema de costos, vamos a ver que es un costo adicional, pero ahora, ¿qué me está diciendo? Contraté una unidad más, pero estoy produciendo lo mismo. O sea, hay un nivel máximo de producto o de producción. Luego va a empezar, ¿qué? A decrecer. Entonces, dado el producto total, el producto medio, ¿cuál sería? Pues se grafica igual. Aquí va a ser el producto medio en el eje de las Y o en el eje de las ordenadas y sigue el trabajo en el eje de las X o eje de las abscisas. Entonces lo graficamos, tal como está se juntan los punticos y encontramos, ¿cierto? Lo que nos muestran los numeritos. A partir del tercer trabajador, pues el producto medio va decreciendo. A partir del tercer trabajador va decreciendo. Entonces vamos a mirar las dos gráficas en reflejo, ¿cierto? Entonces aquí está, una unidad de L produce 4X, ¿cierto? La pendiente es esta. Luego 2 unidades, estamos graficando, juntando los puntos que teníamos o las dos gráficas que teníamos antes. ¿Qué me está queriendo mostrar eso? Que cada que yo trazo una parte del crecimiento del producto, si le paso por ahí una línea recta, me va a marcar el tema de la tangente, es el cambio, ¿cierto? Por eso hablábamos el cambio que tiene, que es el producto marginal del trabajo. Es el cambio en la producción total dado el cambio en el trabajo, ¿cierto? Y eso sabemos que es una derivada. Y la derivada ya sabemos que es cuando yo grafico una línea recta, sobre eso tengo que mirar ese punto que la toca o que es tangente a ella y eso me está mostrando el cambio. Igual aquí nos muestra la gráfica que en el tercer trabajador ya empieza a decrecer, Entonces, cuando se agregan unidades adicionales de L, el producto medio cae. ¿Listo? Y estos rayos me están mostrando dónde son tangentes al producto, es decir, me están mostrando el producto marginal. ¿Listo? Son las tangentes del producto total. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el producto total y el producto marginal del trabajo. Entonces aquí es. El producto marginal es el cambio, ¿cierto? En el producto total, dado el cambio en L. La primera unidad de trabajo adiciona 4 unidades de producto, ¿cierto? Aquí lo vemos. Entre la primera y las segundas unidades de trabajo, Q aumenta en 6. Aquí está. Y vamos graficando cada uno de los puntos. ¿Para qué? Para hallar el producto marginal. El producto marginal del trabajo. Aquí lo vemos. Con 8 unidades de trabajo es 35 y con 9 pues no aumenta nada. Llega a un punto donde es 0, donde su crecimiento es 0. Esto, recuerden, el producto marginal
es esa producción adicional ante cambios en el factor variable, en este caso en el trabajo. Entonces aquí vemos que con 9 unidades de trabajo, pues ya crece 0. Aquí está. Entonces tenemos ya la gráfica del producto total, la gráfica del producto promedio y la gráfica del producto marginal. Entonces, donde el producto marginal y el producto medio se encuentran, existe un máximo de producción. En este caso es que en 3 unidades de trabajo, en 3 unidades de trabajo, ¿cierto? Ese es el máximo de la producción. Entonces, aquí está, 3 unidades de trabajo. Donde el producto marginal es igual al producto medio, existe un máximo. ¿Listo? Entonces vamos a ver entonces lo que nos explicaban tanto en teoría de la administración, donde siempre nos muestran la forma de producción y cuál es su comportamiento en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto nos lo muestra la teoría del productor. Cuando el producto total aumenta a una tasa creciente, pues el producto marginal aumenta, ¿cierto? Cuando el producto total aumenta a una tasa decreciente, pues el producto marginal empieza a disminuir, que aquí vemos que es a partir del tercer trabajador. Entonces, en el punto de inflexión existe o hablamos del producto marginal decreciente, es decir, este. Luego de que llega a su máximo crecimiento, empieza a decrecer el producto marginal. Por eso hablamos de producto marginal decreciente en la producción, ¿cierto? Es decir, donde es tangente el producto total con el producto medio, donde sucede el máximo, donde se encuentran el producto medio con el producto marginal. Entonces, este es el máximo de la producción, ¿cierto? Porque el producto marginal es 0. Cuando llego a ese nivel de 9 cantidades de trabajadores, ese es el máximo de la producción total, ¿cierto? Porque ahí empezaría a tener decrecimientos de 0, ¿cierto? Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es 0. Recuerden esto, cuando el producto total es máximo, el producto marginal es 0. Y aquí lo vemos en la gráfica, ¿cierto? Entonces, cuando el producto total es decreciente, pues ya el producto marginal será negativo. O sea, si yo agrego otro trabajador a esa producción, es decir, el trabajador 10, lo más seguro es que me empiece a decrecer la producción total, por tanto, no va a existir una producción adicional. O sea, esa producción marginal va a ser negativa. Entonces, el producto marginal, cuando es mayor que el producto medio, pues el producto medio aumenta. Cuando el producto marginal, aquí lo vemos, es mayor, ¿cierto?, que el producto medio, pues hace que el producto medio aumente. Y cuando el producto marginal es menor que el producto medio, hace que este cae, que es lo que vemos en este lapso. ¿Listo? Para que esas son las relaciones de las curvas de producción en este caso. Entonces, notemos que cuando el producto total aumenta a una tasa creciente, el producto marginal aumenta. El producto marginal es un máximo en el punto de inflexión del producto total. Cuando el producto total aumenta a una tasa decreciente, el producto marginal es decreciente, ¿cierto? Aquí cuando ya empieza a crecer, pero es más poquito, ya hablamos de decrecimiento, ¿cierto? El producto medio es máximo cuando A,
El producto marginal es igual al producto medio. O B, que es lo mismo, la pendiente del rayo del origen es tangente al producto total. Mírenlo aquí, que es en el trabajador número 3. Listo. Y 3, cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, pues el producto medio es creciente, ¿cierto? Cuando el producto marginal es mayor, hace que este crezca. Claro, porque me está mostrando que cuando aumento ese empleado más, me crece en mayor proporción el producto total. Pero cuando ya este es menor, va a mostrar que crece en menor proporción. Cuando el producto marginal es menor que el producto medio, como lo vemos acá, ¿qué hace? Pues lo está mostrando decreciente, porque aumentar esa unidad más de trabajador me crea un crecimiento en la producción total, pero en menor proporción. Recuerden mirar los numeritos para que vean esta relación. Cuando el producto marginal es 0, la pendiente de la producción total es 0. O sea que es la producción total máxima. Hasta ahí se debe producir. ¿Con qué? Con ese factor variable, que es el trabajo. Entonces vamos a hablar de las etapas de la producción. Todo esto para hablar de las etapas de la producción. ¿Cuál es la etapa 1? Pues donde el producto medio del insumo variable está aumentando, ¿cierto? La primer partecita. ¿Cuál es la etapa 2? Cuando el producto medio está disminuyendo al igual que su producto marginal. ¿Sí? Aquí está. Pero este último todavía es positivo. ¿Y cuál es la etapa 3 de la producción? Cuando el producto medio continúa disminuyendo e igual cosa sucede con el producto total, puesto que el producto marginal en esta etapa ya es negativo, sería esta etapa, ¿cierto? Entonces la primera etapa es esta, la segunda etapa es esta y la tercera etapa es esta. ¿Cierto? Entonces cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, ya sabemos que el producto medio aumenta, como lo vemos acá. Y cuando el producto marginal, vuelvo y repito, es menor que el producto medio, pues hace que este caiga. ¿Qué me está mostrando? Que crece en menor proporción. ¿Listo? Entonces hablamos de los rendimientos marginales decrecientes o crecientes. Rendimientos marginales. Entonces, recordemos que marginales, vuelvo y les repito, es ese valor adicional. En este caso, si hablamos de rendimiento, es ese rendimiento adicional que puede ser creciente o decreciente. ¿Cuándo es creciente? Cuando el producto marginal de un trabajador adicional excede el producto marginal del trabajador anterior. Los rendimientos marginales crecientes son el resultado de una mayor especialización y de la división del trabajo en el proceso de producción. Entonces, hablamos de rendimientos marginales decrecientes cuando ese valor adicional del producto marginal está creciendo, ¿cierto? Pero existen rendimientos marginales decrecientes. Bueno, en el primer punto es la primera etapa que vimos en el ejercicio anterior. Hasta el trabajador 3 hay rendimientos marginales crecientes. Luego, ¿qué pasa? Hay rendimientos marginales decrecientes porque el producto marginal de un trabajador adicional es menor al producto marginal del trabajador anterior. Entonces, nuestro ejercicio anterior, ¿qué nos muestra? Hasta el trabajador 3 hay rendimientos marginales crecientes. Luego del trabajador 3 hay rendimientos marginales decrecientes. Esto es un concepto muy importante dentro de la teoría de la producción. Concepto. Y hablamos de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Ya saben que si es una ley es porque siempre sucede o porque es un principio. ¿Qué dice ese principio? Que más allá de cierto punto el producto marginal disminuye a medida que se agregan unidades adicionales de un factor variable o un factor fijo. Entonces, en la medida en que una empresa utiliza más de un insumo variable con una cantidad de insumos fijos, el producto marginal del insumo variable termina por disminuir, ¿cierto? Entonces, lo que yo les hablaba al principio del ejemplo de que tengo 10 máquinas de coser, tengo 10 trabajadores.
puedo ir aumentando trabajadores cuando voy produciendo y me va aumentando esa producción, pero va a llegar un punto donde ese factor fijo, que en este caso son las máquinas de coser, ya no van a soportar un trabajador más porque ya no me van a generar una producción adicional, ¿cierto? Ya es imposible contratar, en este caso, un trabajador más, que sería el factor variable. Entonces, la ley de los rendimientos marginales me habla de eso, de que hay un punto donde ese factor variable va a hacer que los rendimientos marginales sean decrecientes. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar este ejercicio para que lo hagan para nuestra próxima sesión sincrónica, que espero que sea el próximo martes 31. Por favor, chicos, hagan la lectura, hagan este ejercicio, es facilito. Dice, suponga que un fabricante de sillas está produciendo a corto plazo con la planta y el equipo que tiene. Ha observado los siguientes niveles de producción correspondientes a diferentes cantidades de trabajo. Entonces aquí me está diciendo que con 0 trabajadores produce 0, que con 1 produce 10, que con 2 30 y así sucesivamente. ¿Qué tienen que hacer? A. Calcule el producto medio y marginal del trabajo correspondiente a esta función de producción de AFIC. B. Muestra esta función de producción rendimientos marginales decrecientes del trabajo. Explique su respuesta. Y C. ¿Dónde el producto medio encuentra su máximo? Explique, dado que toda esta clase que acabamos de ver. Así, chicos, que hasta aquí es teoría de la producción. Por favor, hagan el ejercicio. En la reunión sincrónica que vamos a tener el martes, voy a resolver las dudas específicas de este tema para poder que sigamos avanzando. Les voy a montar también en el transcurso del fin de semana el tema o segundo tema, que son los costos de producción, que es relacionado con este tema de teoría del productor, para que también le den la leidita, y en la clase o en el encuentro sincrónico que vamos a tener el próximo martes hablemos también del tema. Así que, chicos, hasta aquí llega esta lección. Por favor, hagan las lecturas, por favor vean el tiempo que sea necesario para entenderlo, y nos vemos en la próxima clase.